Esperando te encuentres muy bien, te habla Rocco Herrera, el locutor de este programa sobre economía política. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre la tercera unidad, la última de este hermoso curso de economía política impartido en la Facultad de Economía. Y pues vamos a empezar con el título, ¿no? El título lo más importante para saber e iluminarnos de qué vamos a platicar a lo largo de este podcast. El título es Las contratendencias de la caída de la tasa de ganancia en el capitalismo contemporáneo. Aquí ya nos empezamos a dibujar en nuestra mente, para los que ya llevamos economía política uno, 2 y 3, pues de qué vamos a empezar a hablar, ¿no? Pero este podcast es para todo, así que vamos a dividirlo en dos palabras claves que le permitan a todos comprender de qué vamos a hablar. La primera palabra es contratendencia. ¿Qué es una contratendencia? Es una atendencia que se opone al o contrarresta otra tendencia. Aquí vamos a imaginarnos de manera muy rápida, muy sencilla, una línea que viene cayendo y que cuando choca con el piso cambia de dirección y sube. La tendencia sería que viniera la caída, pero la contratendencia es que hubo algo en el piso que hizo que rebotara y se fuera para arriba. Entonces vamos a entender que una contratendencia es algo que ocurre para que cambie el rumbo de una situación. La segunda palabra es contemporáneo. La época contemporánea, el capitalismo contemporáneo, es un periodo algo largo que pues depende del autor que consultes, es el inicio que le ponen, ¿no? Puede ser de la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y demás, pero nosotros para no entrar en tanto dilema lo vamos a acotar a este concepto, y es que vive en la misma época que otra persona o en la época que se produce o se menciona el suceso. Entonces, ya que entendimos estos primeros dos conceptos, vamos a abordar nuestro título, las contratendencias de la caída de la tasa de ganancia en el capitalismo contemporáneo. Ahora, con nuestros pequeños significados, pues le damos un nuevo título, ¿no? Las cosas que sucedieron para que cambiara el rumbo de la caída de la tasa de ganancia en el capitalismo que vivimos. Entonces vamos a entender, y viéndolo desde un punto muy marxista, pues qué cosas ha hecho el capitalismo para seguir viviendo a pesar de tener crisis recurrentes y qué métodos ha utilizado, qué contratendencias ha generado para poder seguir subsistiendo. De aquí nos adaptamos al contenido. En el contenido vamos a abordar cuatro puntos muy importantes, los cuales vamos a ir construyendo paso a paso, los cuales son contratendencias. Entonces, el primero es la globalización y la transnacionalización de las empresas, el segundo es la movilidad de la fuerza de trabajo y la rentabilidad capitalista, el tercero es el conocimiento como fuente de valor y el cuarto es la inteligencia artificial y si este representa un peligro o un fin para el capitalismo. Pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar consultando esa lectura de Economía Política Mundial de Enrique Palazuelos, publicada en 2015. En esta lectura vamos a comenzar tomando la definición del autor de lo que es el Estado. El Estado, según Enrique Palazuelos, es la autoridad o poder organizado que garantiza el orden interno, la seguridad ante el exterior y la administración de justicia en el territorio nacional. Es el aparato administrativo que se ocupa de la gestión de asuntos públicos en la instancia política desde la que ciertos grupos sociales ejercen su dominio sobre el conjunto de la sociedad. Y pues aquí ya vamos a hablar una palabra crucial para entender este tema, que son los resortes, pero no se me emocionen, vámonos por partes. Aquí, pues ya comprendemos qué es un estado, a qué se dedica, por dónde se mueve, pero vamos a ahondar más en el tema. Cada estado es productor y consumidor de bienes y servicios, generador y distribuidor de rentas, organizador y regulador de pautas de comportamiento en los mercados, beligerante y árbitro de las relaciones económicas entre los grupos sociales. El conjunto de estas actuaciones puede agruparse en seis ámbitos principales, seis ámbitos que nos van a decir realmente qué hace el Estado, cuál es su injerencia, en cómo es su importancia. Y esto nos va a ayudar muchísimo porque vamos a entrar a comprender cómo funciona, ¿no? ¿Qué cosas son determinantes en la economía política que intervienen en el Estado, en la economía, en el capitalismo, en las relaciones internacionales? Vamos a comprender cómo cada punto se vuelve una pequeña matiz que genera que un estado sea más poderoso, más débil, que tenga más relevancia, menos relevancia y demás. Entonces ejemplifiquemos de forma más, pero más profunda.
en la oferta, cómo lo pueden hacer, impulsando la mano de obra y el progreso tecnológico, generando infraestructura, aportando a las empresas públicas. O sea, tal vez lo podríamos ejemplificar que una empresa pública que viva subsidiada por el Estado para que la gente pueda seguir teniendo las cosas en la demanda, en la distribución de la renta. Pues en la distribución de la renta es muy sencillo ejemplificarlo, pues puede ser en los impuestos, en el marco institucional y en la inserción con el exterior. Aquí entramos a un tema ya más importante. Aquí nos vamos a empezar a alejar un poquito de hablar de solo un estado, a comenzar a hablar de la relación de los estados. ¿Por qué? Porque en esta aportación que da en la inserción con el exterior, que son actuaciones que afectan el comercio de bienes y servicios a través de renta y los movimientos de capital con el resto del mundo, pues vamos a comprender que hay países, pues, que afectan, ¿no? Si bien, al haber un comercio internacional hay una gran dependencia, una interdependencia de todos los países, que podemos notar cuando hay alguna guerra o alguna crisis en algún país, que por lo regular tienden a ser afectados los países, ¿no? De alguna u otra manera, pues todos terminan afectados, pero vamos a encontrar que hay países que son potencia, los cuales tienen una mayor relación y un mayor peso en este mercado internacional. ¿Por qué? Lo vamos a ver, porque no es lo mismo que tenga una crisis bancaria Estados Unidos a que tenga una crisis bancaria México, ¿no? O sea, la crisis bancaria de México posiblemente ni siquiera afecte a Estados Unidos, pero la crisis bancaria que tenga Estados Unidos va a afectar al mundo. Entonces vamos a denotar y vamos a dividir a los países entre países en desarrollo y países potencia. Entonces los países potencia son prácticamente los países que mueven el mundo, son los países que toman decisiones, son los países que dicen que sí, que sí no, que por dónde sí, que por dónde no. Y los países desarrollados, pues son los que viven acotados a todo lo que ellos quieran. Pero vamos a entender a través de esta lectura que no solo viven acotados a lo que ellos quieran porque así sea, sino que existen algo que se llaman resortes. Y los resortes pueden ser económicos y por la fuerza. Entonces podemos notar que por la fuerza es evidente, ¿no? A través de guerras, a través de cosas que obliguen y encierren en un cuarto oscuro a los países desarrollados para tener que acceder a lo que quieran los países potencia. Y pues económico, pues puede ser a través de la banca, de las finanzas o cualquier otra cosa, ¿no? Podríamos ver que, por ejemplo, Estados Unidos utiliza estos resortes financieros, económicos a través de su moneda, ¿no? Que lo ha utilizado como un arma de guerra. Y podemos notar otra gran relación de todo esto puede ser como la interdependencia que existe entre México y Estados Unidos, ¿no? México, pues, le exporta toda la comida, pero Estados Unidos, pues, le compra todo. Entonces, ahí podemos notar que sería de una gran afectación para los 2 que se cortaran las redes de distribución, pero evidentemente a quien más afectaría sería a México, ¿no? Porque ya no tendría, pues, que exportar, su economía se vendría para abajo si Estados Unidos le deja de consumir. Entonces, pues, ya notamos que existen estos resortes los cuales obligan a países a mantenerse en la línea de lo que quieran los países potencia. Igual aquí vamos a ahondar un poquito más y vamos a empezar a ver que a través de las empresas transnacionales también existe este poder de generar resortes, ¿no? Por ejemplo, una empresa transnacional que tenga muchísimo peso en otro país, que genere muchísimo empleo y que prácticamente esa economía se haya vuelto dependiente de esta empresa transnacional, genera y obliga a que un estado tenga que acoplarse a todo lo que ellos quieran para que sigan estando presentes. Y aquí vamos a entrar en el por qué está esto como una contratendencia. ¿Por qué esto es una contratendencia? Podemos ver que los mercados nacionales se pueden acabar y eso haría que ya no hubiera forma, ¿no?, de seguir con el capitalismo. Entonces, cuando el comercio interno, pues, está abastecido y ya no hay necesidades, pues, ¿qué se empieza a hacer? Se empieza a exportar, se amplían los mercados, se globaliza, se empieza a hacer unos procesos transnacionales que generen que las empresas que dominan un país dominen en varios, que los países potencia tengan empresas transnacionales que acaparen más mercado y que a ellos les permitan seguir generando ingresos y muchos recursos. Y esto es una contratendencia. ¿Por qué? Porque está generando a través de las empresas transnacionales y la globalización que pueda seguir subsistiendo el capital. Porque cuando el capital está a punto de morir o ya no tiene alguna forma donde ir, hay más lugares a donde se puedan extraer bienes, en donde se puedan extraer recursos, en donde pueda haber mano de obra barata,
y demás cosas que no quiero ahondar demasiado porque en el siguiente punto de las contradicciones se aborda. Pues bueno, creo que sería todo acerca de esta lectura. Ya tenemos todas las cositas que debíamos rescatar, así que vámonos a la segunda lectura. En esta lectura de Harvey David, vamos a hablar sobre 17 contradicciones y el fin del capitalismo. Aquí solo vamos a rescatar tres contradicciones muy importantes, las cuales marcan algo muy crucial y que nos hace entender qué ha hecho el capitalismo. Ya no solo en el hoy, si no vamos a catapultarnos a los setentas. Vamos a comenzar con la quinceava contradicción de este libro, que es el crecimiento exponencial y acumulativo sin fin. Esto pues pareciera ser una contradicción, ¿no? Porque pues el capitalismo se supone que no va a poder ser siempre eso. Pero aquí vamos a encontrar varias cosas que nos pone Harvey sobre la mesa en la lectura. La primera habla acerca de el cómo habla del cómo el capitalismo ha logrado romper esta barrera que parece que no va a poderse, ¿no? Que el crecimiento exponencial se va a romper y el acumulativo también se va a romper, pero aquí va otra vez sobre la mesa. ¿Qué nos explica aquí Harvey? Nos empieza a decir que pareciese que no va a haber en algún momento crecimiento y como no va a haber crecimiento, el crecimiento se va a estancar y esto va a generar un problema. Entonces, como el crecimiento cero o nulo no puede existir en el capitalismo, nos plantea cuáles fueron las soluciones que planteó el capitalismo. La primera, pues al ya no poder, este, vamos de nuevo, el crecimiento exponencial y acumulativo sin fin. Entonces, vamos a entender qué dice esta contradicción. Harvey aquí nos plantea que se supone que el capitalismo no va a poder crecer y crecer y crecer y crecer, porque es imposible. Incluso nos dice todo y cita varias veces a un autor que se apellida Gordon, en el cual él nos dice, Gordon, que ya no puede haber un capitalismo más grande, que los que descubrimientos se han alentado, que ya no ha habido tanto crecimiento, que el PIB nominal va a caer y que el capitalismo llegó a su punto más alto y que ya no va a haber forma de que crezca. ¿Por qué? Porque teníamos que ver que la población estaba creciendo, pero mucha población se estaba haciendo vieja y ya no había tanta mano de obra disponible y empezaba a plantear mil y un circunstancias que el capitalismo ya no podía crecer y que ya no se podía hacer. Entonces aquí entra varias cosas a la bolsa. Una es el interés compuesto y el interés simple, el funcionamiento, cómo el interés simple crece a lo largo del tiempo, pero el interés compuesto crece prácticamente exponencialmente y nos manejan una gráfica que maneja el interés compuesto y el interés simple. Pero aquí va algo más importante. ¿Cómo va a ser el capitalismo para seguir creciendo cuando pareciese que ya no hay forma de hacerlo? Cuando las cosas de la guerra le vinieron para abajo, cuando ya no ha habido crecimiento y pues habla, por ejemplo, de los vientos en contra en Estados Unidos. Aquí dice que incluyen el aumento de la desigualdad social, los problemas derivados del crecimiento de coste y de crecimiento de la calidad de educación, los impactos de la globalización, la regulación medioambiental, las condiciones demográficas y un sinfín de cosas que ponen y acotan a Estados Unidos sin oportunidad de crecer. Pero aquí viene lo que hizo el capital para salir de todo esto. Lo primero que hizo fue meter a las mujeres a la fuerza de trabajo. Esta adopción ayudó muchísimo al capital. ¿Por qué? Porque amplió el mercado, amplió la mano de obra disponible, amplió todo. O sea, y entonces, cuando ya no haya consumidores, cuando ya no haya mano de obra disponible, cuando ya no haya forma en el cual el capitalismo siga creciendo, van a venir los flujos migratorios, los cuales van a ayudar a que las empresas sigan teniendo nuevos trabajadores, nuevos consumidores, y el capitalismo siempre encuentre la forma de seguir creciendo, adaptándose, agregando a personas al capital y demás. De hecho, yo recuerdo que en mis clases de primeros semestres hablaban sobre esto mismo, pero abordaban que el capitalismo llegó a un punto donde habían capitalistas que decían que deberían meter a los niños a trabajar, porque ese tiempo de ocio que tenía era una pérdida de tiempo y de dinero para ellos mismos.
Ahora, vamos con la siguiente contradicción. Nos vamos a ir un poquito más rápido para no hacer este podcast tan largo. La contradicción dice es la relación del capital con la naturaleza. Aquí vamos a hablar de forma muy rápida cómo es que al inicio se mencionaba, bueno, no al inicio de la lectura, sino antes las personas decían que se iba a venir un apocalipsis porque estábamos comiéndonos nuestros recursos, que estábamos haciendo un sinfín de cosas y que estábamos dañando al medio ambiente y que el medio ambiente nos lo iba a cobrar y demás. Pero pues nos dimos cuenta que a pesar de todo esto, el capitalismo sigue haciendo de las suyas y sigue avanzando y abasteciéndose. Y el contra la naturaleza siempre y cuando sea un negocio y sea rentable y las utilidades puedan seguir permaneciendo. Entonces vamos a comprender que esta ideología medioambientalista solo sirve como una nueva forma en la cual se expande el capital para tener un nuevo negocio y tener nuevos ingresos. Entonces podemos comprender que la relación del capital con la naturaleza se ve intervenida por las ganancias, por los beneficios, y aquí solo importa que haya ganancias. Si no hay ganancias, la naturaleza no importa, siempre va a encontrar el capitalismo una nueva forma de hacerlo, incluso con tecnologías ambientales, cosas reutilizables, nos las venden más caras. El chiste es ampliar el mercado y si eso es conveniente, el capitalismo se va a adaptar y va a asumir esa nueva forma. Ahora vámonos con la última contradicción que vamos a rescatar de ese libro. Y ya, entonces en este última contradicción nos aborda y nos explica todas las contradicciones que vienen en el libro y nos dice cosas muy importantes y cosas que debemos reflexionar. La primera es que no hay ya nada que privatizar en el mundo, pues todo se ha privatizado, todo se ha vuelto un negocio. La segunda es que el capital va a sobrevivir a todas las contradicciones que se presenten pagando un cierto precio, sea humano, sea social, sea económico, sea medioambiental. En cualquier rama, el capitalismo va a seguir todo por tal de seguir creciendo. Aquí partimos a una nueva fuente de análisis en la cual entendemos que no es tanto que el capitalismo sobreviva a sus contradicciones, sino el coste que tiene que pagar para que esto suceda y hasta cuándo la población va a seguir aceptando pues todas estas cosas que está haciendo el capitalismo con tal de sobrevivir. Y de aquí se presentan muchas cosas muy ideológicas, muy padres, que podrían incentivar nuestro instinto de rebeldía, como lo puede decir el enigma del capital, que concluía diciendo que el capitalismo nunca caerá por sí solo, sino que habrá que empujarlo, que habrá que empujarlo, la acumulación capitalista nunca caerá ni se parará, habrá que detenerla, la clase capitalista nunca entregará voluntariamente su poder, sino que habrá que despojarlo. Aquí ya empecé a hablar de cosas muy padres y cosas que vienen más a que nosotros hagamos un análisis en la forma en la que vivimos, en la forma en la que entendemos el mundo y a pesar de que hemos sido enganchados, que pongamos límites, ¿no? Por ejemplo, esto que dice Keynes, ¿no? Si se redujeran simultáneamente los poderes de los individuos privados para obtener beneficios de la riqueza social, se verían radicalmente reducidos. O sea, aquí este punto ya habla más de qué tanto nosotros como población vamos a permitir, qué tan dispuestos estamos a seguir con esta ideología, a seguir con este movimiento y pues entender que el capitalismo no tiene fin y que es un depredador y hará todo por seguir subsistiendo. Entonces, pues es muy importante que pues pensemos qué tan dispuestos estamos, qué tanto vamos a arriesgar y si vamos a permitir que el capitalismo siempre decida pues cómo vamos a vivir, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Vámonos a la siguiente lectura, que esta habla sobre la valorización del conocimiento en el nuevo capitalismo. Aquí vamos a empezar a entender cómo el conocimiento ha jugado un papel muy importante para que se volviera como una contradicción del, como una contratendencia del capitalismo. La innovación y la invención han jugado un papel crucial en la época capitalista y ha generado nuevos mercados, nuevos clientes y sobre todo siempre ha sido un factor muy fundamental para que el capitalismo siga sobreviviendo. Hoy en día podemos notar que según la cantidad de conocimientos que tengamos y las habilidades, nos ayudan a cotizarnos mejor en el mercado.
porque pues desafortunadamente el conocimiento te hace una mercancía. De ahí podemos viajar a entender, pues, todo ese papel fundamental que ha generado el conocimiento en el capitalismo. Cada invención, incluso sea de un arma, cómo ha cambiado el rumbo del capitalismo. Cada invención que se ha generado que una crisis, en vez de volverse el fin del capitalismo, se vuelve una etapa en la cual se generen mil y un descubrimientos que vuelvan a generar una etapa de alza en el capitalismo. También podemos notar que, pues, esto es muy increíble. Detengámonos un momento a pensar todo esto. O sea, ¿qué es lo que ha permitido que todo el capitalismo siga avanzando? Pues siempre hay una nueva necesidad, siempre hay una nueva cosa, y todo esto ha sido a través del cambio de la tecnología, la invención, la creación de nuevas necesidades, y todo esto ha sido que el conocimiento, que tal vez ni siquiera ha sido que conocimiento de los capitalistas, sino de los trabajadores, pero lo importante es lo que está pasando. Y de aquí saltamos muy rápidamente a nuestra última lectura de la inteligencia artificial, ya que entendemos el peso que tiene el conocimiento y que se vuelve una contratendencia de la caída de la tasa de ganancia al buscar siempre una nueva forma de encontrar y de hacer que emplear de mejor manera los métodos que utiliza el capitalismo. Por ejemplo, reducir el salario, intensificar la jornada laboral, reducir los costos y demás. Pues todo esto ha sido gracias al conocimiento. El conocimiento nos ha llevado a la tecnología, a la ciencia y ahora a la inteligencia artificial, que pudiera parecer una amenaza constante para nosotros, ¿no? Para nosotros las personas que estamos, pues, tal vez con peores condiciones o posibilidades, ¿no? Y pues desafortunadamente lo que aborda esta última lectura es que es una realidad. En Latinoamérica vivimos una etapa crítica debido a que la inteligencia artificial está desplazando demasiado a la mano obrera. Y no es porque no tengamos mano obrera calificada, sino porque tenemos un mercado con muy pocas condiciones para que la mano obrera calificada pueda explotarse. Asimismo, pues podemos notar que pues, los trabajos son manufactureros en nuestro país. Y pues eso es muy complicado porque son trabajos que son sistemáticos, son rutinarios y son repetitivos. Entonces eso genera que sea muy fácil generar una inteligencia artificial o una máquina que nos reemplace. A pesar de todo esto, según la lectura, esta última lectura, aborda que no es tan malo. O sea, que ayuda muchísimo y generaría que nosotros, los trabajadores que seamos desplazados, pues tengamos que hacer más cosas creativas, pero también se vuelve un sentido de peligro, porque va a empezar a desplazarse mucha población. Cada trabajo por el cual el capitalismo ha buscado hacerse crecer y tener nuevos clientes, pues va a tener una contradicción muy grande. Y aquí sí se plantea un ¿qué va a pasar? Aquí no hay una respuesta porque no es algo que ya haya pasado ni que haya resuelto el capitalismo, pero va a ser muy interesante saber cómo lo va a resolver, cómo va a plantear esta contradicción, si es que va a desplazar a la mano de obra o solo lo va a desplazar en ciertos lugares, o si va a acrecentar esa diferencia entre las clases, o qué sucederá. Es algo muy trascendental y con esto acabamos este bonito podcast. Esperemos les haya gustado mucho. Analicen todo lo que se mencionó y traten de llevarlo más allá de su imaginación. Sería todo, soy Rocco Herrera y pues muchísimas gracias. Esto fue el podcast acerca de la tercera unidad de la materia de Economía Política 4.